principales puntos que ves en debate en este capítulo? Creo que primero reconocer el trabajo de la subcomisión, el trabajo intenso de profundización, de fortalecimiento de la democracia y fundamentalmente el generar elementos que permitan construir mayorías y dar gobernabilidad, que en definitiva es lo que se requiere. Sin embargo, algunos planteamos la necesidad de profundizar en que efectivamente la colaboración entre gobierno y ejecutivo sea un elemento esencial. Es lo que ha paralizado de una u otra manera en los últimos gobiernos la concreción de proyectos legislativos, de miradas de Estado, y en consecuencia en esa materia hay que fortalecer y profundizar la colaboración, generar mecanismos en la tramitación de los proyectos de ley que efectivamente permitan legislaciones acordes y oportunas, fundamentalmente oportunas. No es posible que a través de indicaciones o tiempos de tramitación las leyes se paralicen en definitiva. En consecuencia, creo que siendo propuestas en el sentido correcto, hay que profundizarlas. En ese sentido, ¿cómo se puede mejorar este sistema en el sentido de las urgencias, de establecerlas, de quizás sancionar cuando no se cumplen los plazos para la tramitación de las leyes? Yo diría que muchas de estas materias deben ser entregadas al legislador. Recordar que un texto constitucional debe establecer las reglas generales, los pactos generales, en vistas a generar un buen gobierno, a una buena tramitación, un Congreso vinculado con la ciudadanía. En consecuencia, hay que establecer plazos acotados, materias relevantes, no cambiar el fondo de las materias sometidas a ley y dar rapidez en la tramitación. En consecuencia, creo que el legislador es el llamado a regular en detalle las indicaciones, tiempos de las mismas, materias de las mismas. Preguntarte por este umbral del 5%, ¿por qué es necesario? ¿Qué es lo que promovería este límite, este número? Sí, lo que pasa es que hoy en día estamos con una crisis de estabilidad, gobernabilidad política muy fuerte. Y me parece a mí que estos umbrales establecen una idea básica de representación política que haga que la democracia pueda convivir con esa idea de que la gente pueda sentirse representada, pero a la vez exista un orden en razón de cómo funciona el sistema político. Una de las crisis más graves que hemos tenido hoy ha sido a partir de la falta de gobernabilidad y también a raíz de esta idea de los multipartidismos que finalmente no logra concitar el acuerdo o los consensos a los que se debe llegar para que la gente pueda recibir respuestas del sistema político de forma adecuada a sus demandas sociales. Por tanto, me parece que es una buena medida y en ese sentido creo que hay que ir fortaleciendo los mecanismos de democracia representativa junto con los otros de democracia participativa, que es lo que estamos deliberando el día de hoy. ¿Cómo se puede lograr un balance con el pluralismo, a lo mejor por esta barrera de entrada del 5%? Lo que pasa es que no limita el pluralismo en sí mismo, sino que en el fondo aquellas personas que con libertad de asociación, a partir de del capítulo de libertades que se votó en el mínimo común de ayer, no obliga a que las personas pertenezcan a un partido o algo por el estilo, sino que en el fondo establece que para que puedan existir tengan una cierta adhesión, que también la gente pueda recibir a partir de esa adhesión ciertas respuestas que está esperando de parte de un sistema que, si lo comparamos con lo que se presentó en la convención anterior, fue una de las grandes fragilidades porque había un desorden, porque había ingobernabilidad y porque esa cuestión todavía se sigue planteando en el Congreso. Entonces me parece que el sistema político debe funcionar también para responder a los derechos y a las necesidades de las personas, y los partidos políticos tienen que estar conectados con esa representación y con esa necesidad mínima de acuerdo y conexión respecto de sus representados. Hay que fortalecer la capacidad del presidente, que muchas veces cuenta con una minoría para gobernar, el que pueda implementar su agenda, y el fortalecer la idea de partidos grandes reconectados con la ciudadanía.